Hey crack, basado en una historia real, una joven deberá enfrentar peligrosos desafíos y demostrar que una mujer es capaz de lograr grandes hazañas, así que hoy te resumo La joven y el mar. La historia empieza en 1914, en la ciudad de Nueva York, donde una pequeña niña llamada Trudy Ederly sufría en su cuarto la enfermedad de la sarampión, impidiéndola salir, y por la ventana observa a lo lejos humo negro y se pregunta qué es lo que habrá ocurrido, pero su madre al llegar le pide que repose, pero de tanto insistir le cuenta que un barco a vapor se incendió en el puerto y cientos de mujeres murieron al no saber nadar. Por la noche, su padre el carnicero Henry llega a casa preguntando por su hija, pero su esposa Gertrude le dice que su enfermedad ha empeorado. Cuando en eso, el médico que la revisa le dice que no hay más que hacer que esperar hasta la noche, porque la próxima vez que baje las escaleras es para confirmar que murió. La familia provenía de Alemania en busca de un nuevo hogar y la madre conversa con su esposo para pedirle mandar a su hija a aprender a nadar debido al accidente ocurrido en el puerto, pero Henry no acepta al ser indecoroso para una niña. De pronto se escucha que bajan las escaleras y al pensar que era el médico, su hija parece como si nada le hubiese corrido y va en busca de comida al tener mucha hambre. Días después, Henry aceptó mandar a su hija Meg a aprender a nadar, aunque en ese tiempo no era bien visto, pero la pequeña Trudy se mostraba molesta porque a ella no la dejaban por su enfermedad, ya que podría dañarle los oídos, así que su padre le ordena que busque otro pasatiempo, y la pequeña Trudy no se rinde fácilmente y empieza a cantar por toda la casa con su ukelele, llamando la atención de sus padres, que no podían concentrarse en sus quehaceres ni descansar por las noches, así que su padre no tiene otra opción que enseñarle a nadar en la playa, al no ser admitidas en la piscina por su enfermedad. Al comienzo, Trudy mostraba miedo al entrar, pero su hermana le da ánimos y la niña muy entusiasmada se lanza, haciendo que su padre no pueda seguirla. Pasan los años y Trudy junto a su hermana continúan nadando alrededor del muelle para ganar un hot dog como premio, y por la tarde observaban la competencia de nado de varones, donde Meg sentía atracción por uno de los concursantes. Al ver cómo nadaban, la joven Trudy le dice a su hermana que debe competir porque nada más rápido que ellos, pero uno de los profesores la menosprecia ya que le había visto cómo nadaba. Su madre sale en su defensa y por la noche le propone a su esposo meter a sus hijas a un equipo de natación, causando la risa de Henry, pues no había visto nunca un equipo de mujeres. Pero esto no es un impedimento para que la madre decida llevarlas a la sala de calderas, donde las mujeres practicaban a escondidas de los hombres. Ahí conocemos a la instructora Charlotte y su equipo de natación femenino, que confiaba plenamente que sus chicas podían competir a la par con los hombres. La madre le pide que vea a sus hijas y después de nadar unos minutos, Charlotte decide quedarse con Meg al ver que tenía potencial, a comparación de Trudy, que parecía que se estaba ahogando. La madre le pide que le dé una oportunidad, porque ella es muy valiente y fuerte al nadar en el mar. De tanto insistir, la instructora la acepta con una sola condición, que ayude a tender la caldera, para que después pueda practicar fuera de horas. En la noche le pide a su esposo $2 para Trudy, pues requería un pago para que aprenda a nadar, pero Henry no acepta, ya que planeaba ahorrar para comprarse un teléfono. Así que otra vez la madre tiene que valer por sus hijas, y decide vender rosas de tela hechas a mano, mientras que Trudy continuaba ayudando en la caldera y por las noches practicaba nado. Un día, las chicas la molestan en su hora de trabajo, pero su hermana sale en su defensa, diciendo que ella puede vencerlas, incluso con la enfermedad que tuvo. La instructora llega a escuchar y le pide que se vaya, porque puede perder la audición, pero Trudy no se rendía y le pide que nade junto a las demás chicas. Así que Charlotte decide hacer una competencia diaria y la que quede última alimenta al caldero. Al comienzo, Trudy continuaba con su trabajo, ya que sus compañeras eran mucho más rápidas y la instructora la guiaba en todo momento para que lleve un ritmo y le permita competir. Después de varios días, la joven no termina última, haciendo que su compañera tenga que alimentar al caldero. Por la tarde, Trudy nadaba en la playa, mientras que su hermana pasaba el rato con su amigo americano. Y por la noche, los hermanos iban al cine, pero antes de empezar la película, lanzaban un corto, donde mostraban a Bill Burgess, el segundo hombre en cruzar el Canal de la Mancha, el mar más violento donde muchos hombres mueren. En eso, son interrumpidas por sus compañeras de natación, para decirles que habrá una competencia para mujeres, ya que las atletas australianas quieren hacer una competencia de exhibición, y por ende los dirigentes decidieron usar la piscina de hombres, aunque solo por esta vez. La instructora les pide a sus chicas mayor concentración, pero a Trudy le pide que no estorbe a sus compañeras. Al sonar el disparo, la joven se resbala sin poder lanzarse correctamente, y por ende se encuentran en última posición. Todos seguían con la mirada a las dos primeras, siendo Meg una de ellas, que se mantenía firme con la australiana. Sin embargo, la joven Trudy no se quedaba atrás y empezaba a adelantarse, causando el asombro de los presentes, hasta
hasta que finalmente llega a ser la ganadora, pese a que las favoritas eran las australianas. En el periódico se hacía mención a los trajes de baño que usaban las extranjeras, en vez de valorar la competición, pero esto no quedaba aquí, pues la joven continuaba compitiendo, llegando a ganar muchas veces, mientras que su hermana quedaba en tercer lugar, aunque su mente estaba en otra cosa. Su padre aún no le gustaba la idea de que su hija compita, y su esposa siempre le recalcaba los triunfos de sus hijas, mientras que a los periodistas, al igual que su padre, le importaba más su vida personal. Una noche, cuando llegaban a cenar, su padre le presenta a un joven, llegado recién de Alemania, y le pide a Trudy enseñarle el idioma, pero lo que no sabía es que era su pretendiente, así que su hermana sale en su defensa, porque no pueden obligarla a casarse. Sin embargo, ella también tenía un compromiso arreglado, pues los alemanes no podían casarse con un americano. Más tarde, cuando paseaban por el muelle, su hermana cae repentinamente y Trudy salta en su ayuda, haciendo que el joven entre en pánico y se vaya corriendo, aunque todo esto era un plan de parte de las hermanas para deshacerse del joven. Su padre se encontraba molesto porque cuando pasen los años nadie querrá estar con ellas. Al otro día, James Sullivan, miembro del Comité Olímpico, llega a la tienda de su padre para informarle que su hija ha sido seleccionada para integrar el equipo femenino de natación y participar en los Juegos Olímpicos de París. Trudy se encontraba emocionada, pero su sonrisa se va cuando se entera que su hermana no es parte del equipo. Pasada la medianoche, la joven Meg llega a casa oliendo alcohol y su padre la regaña, preguntándole con quién estuvo. La joven le dice que Chip Anderson quiere casarse con ella, pero su padre no le permite al ser americano, haciendo que Meg salga de su casa enfurecida, mientras que Trudy intenta calmarla, pidiéndole que la acompañe a París, pero Meg sabía que no la querían a ella, y esta vez tendrá que valerse por sí misma. Al día siguiente conoce a James Wolfe, ex nadador olímpico, que nunca pudo cruzar el Canal de la Mancha, y será el encargado de llevarlas a París. No sin antes les ordena que todo el tiempo estén acompañadas de sus chaperonas, unas monjas que la cuidarán ante cualquier peligro del hombre. Trudy se despide de su familia, partiendo en el barco que la llevará a batir otro récord, pero lo que no esperaba es que la mantengan encerrada en el cuarto hasta que llegaran, puesto que los hombres siempre ocupaban el área de entreno y su instructor no hacía nada a cambio, solo se preocupaba en tomar las pastillas para el mareo. El gran día llegó, las chicas al fin compiten por una medalla, pero lamentablemente no tienen una participación digna, quedando en los últimos lugares, todo gracias a que no pudieron entrenar como se debe. Por el contrario, los hombres lograron ganar varias medallas, siendo recibidos alegremente. Al llegar a casa, Trudy no encuentra los trofeos que había ganado cuando era más joven, y se entera que su hermana está próxima a casarse, así que la busca para felicitarla, porque el joven Anderson la hará feliz, pero se lleva una sorpresa al saber que no era él con quien se casaba. Su hermana no tenía otra opción, porque las mujeres de esta época no tienen voz ni voto, y le aconseja que no se haga ilusiones, porque si incluso hacía una buena participación, nadie la tomará en serio. Trudy lamenta lo sucedido y acepta que su destino nunca fue la natación, volviendo a ser ayudante de su padre, hasta que un día, cuando caminaba por la playa, llama su atención la presentación que le hacía el circo al atleta Bill Burgess, el segundo hombre que cruzó el Canal de la Mancha, pero este les tenía preparado una sorpresa, saliendo desnudo frente a todos. La policía lo arresta inmediatamente por indecencia, y Trudy empieza a traerle la idea de hacer historia, ser la primera mujer en cruzar tan peligroso mar, y más cuando un periódico inglés ofrecía $1000 a la persona que logre cruzar el canal. Su hermana Meg llega a casarse, y en el día de su boda conversa con Trudy, pues sabía en lo que estaba pensando, y aunque tenía dudas, su hermana le da ánimo de hacerlo, pues siempre quiso desobedecer las reglas. Su instructora no cree que sea buena idea, porque si queda en ridículo, cerrarán esta piscina al creer que las mujeres no pueden nadar. Por el contrario, si gana, dará un gran impulso hacia las mujeres. Cuando cenaban, Trudy aprovecha en decirles que cruzará el Canal de la Mancha, pese a que su padre se negaba a aprobar su decisión. La joven junto a su instructora van a hablar con Sullivan para que financie su viaje, pero James no estaba de acuerdo al quedar en ridículo en la última participación de los Juegos Olímpicos. Además cree que morirá por los tiburones y medusas que hay en el canal, así que se marcha a cenar con su madre en un restaurante de New Jersey, pues cumplía 88 años, y la joven aprovecha en decirle que si logra llegar a New Jersey nadando desde el puerto de Nueva York pagará todo su viaje. Sullivan acepta, siempre y cuando lo haga en tan solo 3 horas, así que la joven se prepara para salir, mientras que los miembros del comité se marchaban en auto hacia New Jersey. Ya en el restaurante, Sullivan se encontraba atento si llegaba a aparecer, y su instructora no sabía si lo lograría, pero la joven hacía todo lo posible para cumplir con la meta. Sullivan da por terminado su cena, y cuando se marchaba a casa, encuentra a la joven en su auto, pues había cumplido el trato en menos de 3 horas, y las dos chicas
se quedan a cenar como le había prometido. De vuelta a casa, su madre aún no comprendía el valor que tenía para realizar dicha competencia. Aún así la alienta para que continúe porque sabe que conseguirá lo que quiere, ya que siempre ha sido así. Al otro día, Sullivan le informa que su instructor será el señor Wolf, aquel que no la dejó entrenar para los Juegos Olímpicos, y la joven no tiene más opción que aceptar. Una vez en Francia, Trudy se hospeda cerca de la playa, donde unos jóvenes hacían un brindis en el bar por uno de sus compañeros que murió al intentar cruzar el canal, y cuestionan si una mujer es capaz de hacerlo, pero ella no se intimida porque sabe que lo logrará. Cuando se preparaba para entrenar, observa que el joven del bar llamado Benji también intentaría cruzar el canal, y también vemos que por ahí vivía Bill Burgess, que salía a nadar como siempre. Más tarde, Benji le cuenta cómo son las olas en el canal, que son capaces de tomarla y no soltarla, como haría una madre con su hija, ya que todos esperan que los dos fracasen. La joven continuaba entrenando mientras que su entrenador le daba de comer solo frutas, pues decía que debe estar en forma para las cámaras. Benji le ofrece un poco de comida, y al ver esto, el viejo le pide que vea por la ventana, donde se mostraba cómo sacaban del mar a un tiburón bebé, causando que tenga miedo en su partida de mañana. La joven no le gusta lo que hizo, y empieza a cantar para que se marche a su cuarto y la deje comer tranquila con sus compañeros. Al otro día, Benji se prepara para salir, y ante varios periodistas, Trudy le desea suerte, partiendo con el objetivo de llegar al siguiente puerto. El instructor le informa a Sullivan que no tolera la desobediencia de Trudy, y le apuesta que no llegará más de 11 kilómetros. Pasan las horas, y lamentablemente Benji es traído en bote, al encontrarlo perdido en el kilómetro 16, y lo llevan inmediatamente al médico, pues se encontraba congelado. Finalmente, el 20 de julio de 1926, la joven sale de la playa de Francia, no sin antes recordarle que nadie puede tocarla cuando esté en el mar, si no será descalificada. Su familia, como sus vecinos, se encontraban atentos a la radio, esperando que una mujer pueda sobrevivir a la prueba más dura. Trudy llega a salir con 16 grados de temperatura en el agua, y todos los periódicos informan lo sucedido. Al llegar a los 6 kilómetros, la joven mantenía un ritmo sorprendente, pero esto a su instructor no le gustaba, y le pide que disminuya su velocidad, aunque Trudy no le hacía caso, así que decide ofrecerle una manzana para detener su ritmo, aunque su verdadera intención es tocarla y hacerla perder. Felizmente no llega a hacerlo, y Trudy continúa a su nado. El viejo empezaba a tener náuseas, y cuando va por sus pastillas, se le ocurre la idea de cómo detener a la joven, así que la llama para que pueda beber un poco de té, sin saber que contenía las pastillas para mareo. Esto hace que más tarde empiece a disminuir su velocidad y sienta que sus piernas no respondan como antes, por lo que su instructor da por finalizado su participación. Su familia sentía lástima, y su madre se da cuenta que todos los vecinos la alentaban desde sus casas. Después de 2 semanas en el hospital, Trudy no sabía qué le pasó exactamente, cuando en eso su padre la visita repentinamente, porque se sentía avergonzado al no estar junto a su hija en tan importante desafío. También su hermana llegó hasta Francia para acompañarla y regresar juntas a América. Sin embargo, más tarde el nadador Bill Burgess la visita, porque sentía curiosidad el por qué abandonó la competencia, si estaba manteniendo un ritmo sorprendente. La joven empieza a recordar que después de beber del té que le dio su instructor, empezó a sentirse mal, sospechando que le haya metido una de sus pastillas en la bebida. Su hermana quiere denunciarlo, pero Bill sabe que nadie la creerá, porque pensarán que es una excusa más, y lo único que le queda es cruzar el canal para que le tomen en cuenta. Así que Bill se ofrece a ser su instructor, porque sabe que puede lograrlo. Aunque su padre no estaba de acuerdo, aceptan acompañarlos, así que la joven idea un plan para escapar del barco que la llevaría a Estados Unidos, porque no quería que se enteren de lo que estaba planeando hacer. Y al tener solo 3 días, Bill le enseña cómo nadar con las olas en contra y saber guiarse para que no llegue a perderse. Trudy le pide que lo prometa que no la sacará del agua, aunque se esté muriendo, porque su único objetivo es llegar a la playa de Inglaterra. Su hermana se da cuenta que su traje de baño la lastimaba y decide hacerle uno mejor, mientras Bill planeaba la ruta que deberá seguir la joven, temiendo que el clima la empuje hacia el sur, donde el banco de arena quedaba y queda atrapada ahí, ya que ellos no podrán seguirla por la oscuridad que abunda. En eso, la joven sale mostrando su nuevo traje, que no era agrado de su padre. Por otro lado, Sullivan se da cuenta que Trudy no se encontraba en el barco y sospecha que esté nadando como siempre. El gran día llegó, y el 6 de agosto, Trudy demostraría otra vez que es capaz de cruzar a nado el Canal de la Mancha, cuando en eso los periodistas llegaban en grupo, pues se habían enterado que lo volvería a intentar. Y así comienza el desafío para Trudy, que nadaba bajo la canción que siempre le gustaba cantar. En América informaban por la radio que la joven se encontraba en el Canal de la Mancha por un desafío más, pero
pero su madre no creía lo que decían, hasta que lo comprueba cuando los vecinos empezaban a encender sus radios. La joven se mantenía constante en su nado, cuando de pronto varios periodistas en su bote se acercaban peligrosamente para tomarle una foto, ya que les llamaba la atención su traje de baño, y pese a que les pedían que no se acerquen, Bill lanza un disparo, asustando a los presentes. Su madre llega a la estación de radio junto a sus amigos para pedirle información de su hija, ya que la radio informaba de vez en cuando. La joven no podía continuar con sus lentes puestos, ya que se habían abierto, así que su hermana intenta arreglarlo, mientras que Trudy nadaba sin parar. De pronto, su padre se da cuenta de la presencia de una gran cantidad de medusas y alerta a la joven que tenga cuidado, porque no hay otra forma de cruzarlo. Así que Trudy no lo piensa 2 veces y nada con todas sus fuerzas, atravesando las medusas que le causaban un dolor terrible. Después de pasar, se detiene un momento para recuperar fuerzas y su hermana le lanza las gafas arregladas y le da ánimos para que continúe. Después de 8 horas de nado, Trudy mantenía el ritmo, mientras que su madre no se movía de la estación de radio, esperando alguna noticia de su hija. El instructor Bill se da cuenta que disminuía su velocidad, evidenciando su cansancio, así que su hermana decide lanzarse al agua y competir junto a ella, animándola a continuar como lo hacían de niñas. Mientras que el instructor Wolf no soportaba la idea que una mujer pueda cruzar el canal sin que él lo haya hecho antes. La hermana Meg ya no puede continuar y regresa al barco, sintiendo mucho frío, mientras que Trudy le alcanzaban comida, pues se moría de hambre. Su madre se entera que está solo 9 kilómetros de Inglaterra y pide que mantenga la calma, porque aún no llega a su destino. Trudy se encontraba en la parte más peligrosa del desafío, donde varios hombres murieron en su intento, y más tarde Bill manda detener el barco, al darse cuenta que llegaban a un banco de arena, así que la joven en adelante deberá ir por su cuenta, cruzando los fondos bajos hacia la playa de Kingsdown. Su padre teme que se pierda en la oscuridad y pide que la saquen de ahí, pero Bill sabe que no puede hacerlo, ya que le había prometido a su hija no sacarla del agua. Trudy se da cuenta que discuten y se acerca para reafirmar su decisión, despidiéndose de su padre, diciéndole que lo ama. Pasan las horas y la joven continúa nadando en la oscuridad hasta que llega un momento en donde no puede avanzar más al encontrarse perdida. Intenta encontrar su dirección, pero en la oscuridad se hacía muy difícil. Por la radio informaban que Trudy se encontraba perdida en el banco de arena y pide que recen para que llegue con vida a Inglaterra. Los demás ya habían llegado a la playa y empiezan a buscarla, aunque era casi imposible verla, cuando en eso decenas de personas llegaban a la playa realizando fogatas y alumbrar el camino, y así Trudy pueda verlos. Sin embargo, la joven intentaba mantenerse a flote, llegando a soltar sus gafas. Todos estaban atentos a la radio y su hermana no perdía la esperanza, cuando de pronto la joven Trudy logra ver el alumbrado a lo lejos y emprende el nado hacia esa dirección, llegando a ser visto por sus familiares. Trudy continúa nadando hasta que sus manos tocan la arena y comprende que está a solo unos pasos de hacer historia. Su hermana lloraba de emoción y la joven finalmente logra cruzar el Canal de la Mancha en 14 horas y 30 minutos, convirtiéndose en la primera mujer en realizar dicha hazaña. La noticia llega a América y todos en la radio se ponen contentos, aunque su madre siempre mantenía la cordura. Su ex instructor mostraba su ira, mientras otros lloraban de emoción. La joven Trudy Ederly arribaba a Nueva York, siendo recibida por una multitud de personas, y junto a su familia recorren las calles en un desfile no antes visto en la historia por ningún atleta. Porque Trudy no solo logró cruzar el canal, sino cambió para siempre el rumbo de las mujeres en este deporte. Más adelante, Trudy Ederly perdió eventualmente la audición y dedicó su vida a enseñar a niños sordos, llegando a morir a la edad de 98 años. Y como siempre, si te gustó, no te olvides de darle like y comentar el video. Gracias por ver.